Bienvenidos una vez más a este nuestro espacio, donde desentrañamos los secretos mejor guardados del espectáculo, donde la curiosidad es nuestra mejor aliada y donde la verdad, a veces, es más jugosa que la ficción. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha revolucionado las redes sociales, ha generado un torbellino de especulaciones y ha dejado a más de uno con la boca abierta. Vamos a sumergirnos en un misterio que ha capturado la atención de miles, una interrogante que resuena en los rincones más profundos del fandom. ¿Cómo enamoró Demet Özdemir a Can Yaman? Sí, han oído bien. Ese título que ven arriba, ¿Cómo enamoró Demet a Can Yaman?, el secreto que te impactará, no es para menos. Porque créanme, lo que vamos a descubrir hoy es digno de un guión de telenovela, una trama digna de análisis profundo, de desmenuzar cada mirada, cada gesto, cada palabra. Si son fanáticos de estas dos estrellas turcas, de sus miradas cómplices, de esa química que traspasa la pantalla y que hizo suspirar a millones, entonces están en el lugar correcto. Y si aún no lo están, ¿qué esperan? Denle clic a ese botón rojo de asterisco suscribirse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones, para ser los primeros en enterarse de los secretos que desvelamos. Cuando hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman, hablamos de una pareja que nació bajo los focos, una pareja que personificó el amor moderno, apasionado y, para muchos, un tanto efímero. Se conocieron en el set de una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos, Erkencikus. Y desde el primer momento la chispa estuvo ahí, palpable, eléctrica, una conexión que la audiencia sintió en cada escena. Pero fue solo magia de la pantalla, esa perfecta simbiosis de actores que logran hacer creer al público en un romance ficticio que, en este caso, se desbordó. ¿O hubo algo más, algo profundo y calculado, una estrategia sutil pero efectiva, que hizo que Can Yaman, el galán del momento, el hombre que parecía tener el mundo a sus pies, se rindiera ante los encantos de Demet Özdemir? Hoy vamos a desgranar esa historia, a ir más allá de los titulares sensacionalistas y a buscar ese factor X, ese ingrediente secreto que quizás aún no ha sido revelado por completo por los protagonistas, pero que podemos intuir, analizar y desvelar con nuestras propias herramientas de investigación farandulera. Desde el inicio de Erkencikus, la química entre Demet y Can fue innegable, una fuerza de la naturaleza que atraía miradas y generaba suspiros. Sus personajes, Sanem y Can, se convirtieron en el dúo dinámico de la televisión turca y mundial, la pareja de la que todo el mundo hablaba, la pareja que todos querían ver junta en la vida real. Sus interacciones en pantalla eran tan naturales, tan apasionadas, tan llenas de pequeños gestos y miradas significativas, que era imposible no creer en su amor. Y fue precisamente esa credibilidad, esa autenticidad aparente, la que alimentó los rumores, primero, y la confirmación de su relación, después. Pero ¿fue esta química algo puramente orgánico, un fuego que surgió espontáneamente entre dos almas gemelas, o hubo estrategias, gestos cuidadosamente elegidos, o quizás un conocimiento profundo de la otra persona por parte de Demet que cautivó a Can de una manera que pocos habían logrado? Para desentrañar este misterio, debemos analizar a ambos protagonistas, entender sus personalidades, sus circunstancias y lo que ambos buscaban, o creían buscar, en una relación. Analicemos primero a Can Yaman. Un hombre conocido por su carisma arrollador, su atractivo físico innegable, que le ha valido el apodo de el dios griego en muchos círculos y también por ser un poco volátil en sus relaciones. A menudo se le describía como un hombre independiente, un alma libre que disfrutaba de su fama y de la atención masiva que recibía, un hombre acostumbrado a ser el centro de todas las miradas, tanto en la ficción como en la vida real. Enamorar a alguien así, que parece tenerlo todo, que está constantemente asediado por admiradoras fervientes y que disfruta de la libertad, no es tarea fácil. Requiere algo más que belleza física o talento actoral, requiere una conexión genuina, una autenticidad que pueda romper las barreras de la fama y la admiración superficial, y quizás, un toque de misterio, algo que mantenga viva la llama de la curiosidad. Por otro lado, tenemos a Demet Özdemir. Una actriz talentosa, poseedora de una belleza serena pero impactante, una mirada que puede transmitir mil emociones, y con una personalidad que muchos describen como dulce, humilde y decidida. No es una mujer que busque el escándalo ni que necesite de controversias para brillar. Su éxito parece provenir de su dedicación a su arte y de una personalidad que, a pesar de su fama, mantiene una cercanía aparente. Podría ser que la clave de su éxito con Can Yaman radique precisamente en esa combinación única de dulzura y determinación. En esa capacidad de ser a la vez accesible y un poco inalcanzable. Pensemos en cómo se desarrollan las relaciones humanas, especialmente en el complejo mundo de las celebridades.
A menudo, lo que más atrae de una persona es aquello que nos complementa, aquello que nos desafía de una manera positiva, o que nos ofrece un refugio de paz en medio del caos. Uno de los aspectos que más se comenta y que más ha alimentado las especulaciones sobre la relación de Demet y Can es la forma en que interactuaban en las redes sociales. Hoy en día, las redes sociales son un escaparate de la vida de las celebridades, un lugar donde se construye y se destruye la imagen pública. Y en este terreno, la pareja Özdemir Yaman demostró una maestría digna de estudio. No era solo una cuestión de publicar fotos juntos, de aparecer en público, era la manera en que se comentaban sus publicaciones, la forma en que se apoyaban públicamente en cada proyecto, cómo compartían momentos de su vida cotidiana, detalles íntimos pero sin caer en lo vulgar o en lo exagerado. Había una naturalidad, una complicidad que se sentía genuina, auténtica. Y en la era de las redes sociales, donde la imagen lo es todo y la autenticidad se cotiza en oro, esta manera de construir su relación virtual fue, sin duda, un arma poderosa. Demet, de forma sutil pero constante, proyectaba una imagen de mujer segura de sí misma, independiente, con una carrera sólida y aspiraciones propias, pero también cálida y cercana, accesible. No buscaba el protagonismo a costa de nada ni de nadie, sino que brillaba con luz propia, con un magnetismo natural que, sin duda, atrae a hombres que valoran la fuerza y la individualidad. Pero vamos más allá de lo superficial, de las apariencias y de las publicaciones en redes sociales. ¿Qué podemos inferir sobre la estrategia de Demet, si es que la hubo? Porque en este juego de las relaciones de alto perfil, pocas cosas ocurren por pura casualidad. Se rumorea, y este es uno de los puntos clave, que Can Yaman es un hombre que valora mucho la independencia y el respeto. No le gustan las mujeres pegajosas, dependientes o que buscan en él una validación constante. Quizás Demet entendió esto a la perfección. En lugar de ser una fan enamorada, una seguidora más, se presentó como una igual, una colega talentosa, una profesional con sus propias aspiraciones y metas. Esto podría haber sido un factor crucial para ganarse el respeto y la admiración de Can. Al no mostrarse desesperada o dependiente, Demet le dio a Can el espacio que él, como hombre independiente y disfrutador de su libertad, necesitaba. Al mismo tiempo, le demostró que ella era una persona interesante y valiosa por sí misma, alguien con quien podía compartir no solo un romance, sino también intereses intelectuales y profesionales. Otro punto clave, y este es fundamental en cualquier relación duradera, podría ser la comunicación. Las parejas que prosperan, que construyen cimientos sólidos, suelen tener una comunicación abierta, honesta y fluida. Aunque no tengamos acceso directo a sus conversaciones privadas, a sus confesiones nocturnas o a sus discusiones cotidianas, sí podemos observar cómo se trataban en público, cómo se dirigían la palabra, la dinámica de sus interacciones. Había respeto mutuo, admiración palpable y un lenguaje corporal que hablaba de complicidad, de entendimiento y de afecto genuino. Demet parece ser una persona que sabe escuchar, que sabe dar su opinión de manera constructiva, sin ser agresiva ni impositiva, y que es capaz de crear un ambiente de confianza y seguridad. Podría ser que esta habilidad para la conexión emocional profunda, esta capacidad de hacer sentir al otro comprendido y valorado, fuera lo que realmente cautivó a Can, más allá de su belleza o su éxito profesional. Pensemos en un detalle que a menudo se pasa por alto en las relaciones de celebridades, la presión mediática. Estar constantemente bajo el escrutinio público con cada movimiento analizado, cada palabra malinterpretada, puede ser agotador y poner a prueba hasta la relación más sólida. Si Demet fue capaz de mantener la calma, de proteger su relación de los constantes rumores y especulaciones, demostrando madurez y fortaleza, eso también es un rasgo muy atractivo, especialmente para un hombre acostumbrado al torbellino de la fama. La capacidad de navegar por aguas turbulentas con gracia y serenidad, de mantener la cabeza fría en medio de la tormenta, es, sin duda, una cualidad admirable y que genera admiración. Y aquí viene la parte intrigante, el secreto que podría impactar, la pieza del rompecabezas que hemos estado buscando, ¿fue pura coincidencia, química pura nacida de la afinidad de dos almas artísticas, o Demet tenía una comprensión profunda de la psicología de Can Yaman? Es posible que observando su personalidad, sus gustos, sus miedos y sus aspiraciones, Demet haya sabido cómo conectar con él a un nivel más íntimo, más allá de las cámaras y los flashes. A veces el amor no se trata solo de lo que uno ofrece, sino de cómo uno logra que el otro se sienta visto, comprendido, valorado y especial. Demet, con su sensibilidad de actriz, podría haber sido capaz de percibir las necesidades emocionales de Can y de ofrecérselas de una manera que él no encontraba en otras partes.
Consideremos también el factor de la conquista. En el mundo del romance a veces, lo que más se anhela es aquello que no se puede tener fácilmente. Si bien Demet era la CEO protagonista de la serie y por ende compartía mucho tiempo con Can, es posible que ella haya sabido mantener un halo de misterio, sin revelar todas sus cartas de inmediato. Esa chispa de anticipación, de descubrimiento gradual, de que cada día se aprende algo nuevo el uno del otro, puede ser muy poderosa y mantener viva la emoción y el interés. No se trata de jugar, sino de permitir que la relación evolucione de manera orgánica, pero también con ese toque de intriga que hace que la aventura sea más emocionante. Ahora es importante recordar que hablamos de personas reales, con sus propias complejidades, sus virtudes y sus defectos, sus momentos de acierto y sus momentos de error. No podemos reducir una relación tan comentada a una fórmula mágica o a una estrategia de marketing. Sin embargo, sí podemos observar patrones, comportamientos y actitudes que en el contexto de una relación romántica, especialmente en el exigente mundo del espectáculo, suelen ser exitosos y sostenibles. Y en el caso de Demet y Can, parece que hubo una combinación magistral de factores, una química innegable en pantalla que se trasladó de manera creíble a la vida real, una comunicación respetuosa y admirativa, una proyección de autenticidad y seguridad por parte de Demet y quizás un conocimiento intuitivo de lo que Can Yaman buscaba en una pareja, algo que iba más allá de la admiración superficial de sus fans. Además, no olvidemos la inteligencia emocional. Demet ha demostrado ser una actriz muy sensible y empática, capaz de conectar profundamente con sus personajes y con las emociones que estos transmiten. Esta capacidad de conectar con las emociones, tanto en su trabajo como en su vida personal, es una cualidad que puede ser increíblemente atractiva y que crea vínculos sólidos. Ser capaz de entender las emociones de otra persona, de ofrecer consuelo y apoyo en los momentos difíciles, y de compartir alegrías de manera genuina y profunda, son pilares fundamentales de cualquier relación exitosa y duradera. Demet, al parecer, poseía estas cualidades en abundancia. Otro aspecto a considerar, y que ya hemos mencionado pero que vale la pena recalcar, es la independencia. En la era actual, donde la codependencia puede ser vista como una debilidad o como una carga, la independencia de una persona es a menudo vista como un signo de fortaleza, de madurez y de autosuficiencia. Demet, con su exitosa carrera en solitario, su presencia en el mundo de la moda y su vida propia, nunca pareció depender de Can para su felicidad o su éxito profesional. Esta autonomía, esta seguridad en sí misma, esta capacidad de valerse por sí misma y de brillar con luz propia, sin duda, habría sido un gran atractivo para un hombre como Can Yaman, que valora la libertad y la individualidad. Podríamos decir, entonces, que Demet enamoró a Can Yaman no solo con su belleza y su talento actoral, sino con una combinación inteligente y sutil de autenticidad, respeto mutuo, comunicación efectiva, una proyección de confianza y seguridad en sí misma, y una dosis saludable de misterio y autovaloración. Fue una danza sutil, un juego de miradas y gestos, donde cada paso fue calculado, no de manera manipuladora, sino de manera inteligente, para crear una conexión profunda y duradera. Y aunque su relación haya tenido sus altibajos, como la mayoría de las relaciones de alto perfil, y finalmente haya llegado a su fin, la forma en que cautivó a uno de los galanes más codiciados del momento es, sin duda, una historia fascinante y digna de análisis. En resumen, el secreto para enamorar a Can Yaman, o al menos, la fórmula que parece haber funcionado a la perfección para Demet Özdemir, no es un truco mágico ni una fórmula secreta sacada de un libro de hechizos. Es una mezcla compleja y armónica de inteligencia emocional, respeto por la individualidad del otro, una comunicación abierta y honesta, una autenticidad que se proyectaba sin artificios, y una firmeza en la propia seguridad y autovaloración. Demet no intentó ser alguien que no era para agradar a Can, sino que potenció sus propias cualidades, creando una conexión genuina y profunda con él, una conexión basada en el respeto y la admiración mutua. Y ahí lo tienen, mis queridos espectadores. Hemos desentrañado, o al menos intentado desentrañar, uno de los misterios más comentados y fascinantes del mundo del espectáculo. Hemos analizado las claves que podrían explicar esa conexión especial entre Demet Özdemir y Can Yaman, esa química que cautivó a millones. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la química, el encanto y las estrategias sutiles que envolvieron a esta pareja de estrellas. Ha sido un placer compartir esta investigación con ustedes y desgranar los detalles que hacen que estas historias sean tan cautivadoras. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su presencia y su interés son lo que nos motiva a seguir investigando y compartiendo.
Si les ha gustado, si les ha parecido interesante, si han aprendido algo nuevo o si tienen alguna otra teoría sobre cómo Demet enamoró a Khan, déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus puntos de vista y estoy seguro de que tienen mucho que aportar a esta conversación. No olviden que sus comentarios son una parte esencial de nuestra comunidad. Y por supuesto, si este contenido les ha enganchado, si disfrutan de nuestras investigaciones y análisis, denle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con todos sus amigos que son fanáticos de estas estrellas, con sus familiares, con quien quieran que disfrute de este tipo de contenido. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, si son nuevos en nuestro canal, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas investigaciones, para ser los primeros en recibir nuestras notificaciones y no quedarse fuera de ninguna de nuestras exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos desvelados y más historias fascinantes del mundo de la farándula. Hasta pronto.